Hoy vamos a continuar viendo el pasaje que se comenzó a ver el domingo pasado, porque este pasaje es muy importante por las revelaciones que contiene. Entonces es bueno verlo y en lo individual también, en lo privado, estudiarlo, porque es un pasaje muy revelador, es un pasaje que ha sido muy importante para entender la naturaleza, el carácter de Cristo, su obra. Tiene un resumen del Evangelio, habla de la preexistencia de Jesús, habla de cosas que se resumen ahí y que en otros lugares de la Biblia no están tan juntas. Y todo esto forma parte, ahí en Filipenses 2, del 5 al 11, forma parte de cómo vivir como ciudadanos del cielo, o de una manera digna del Evangelio. Siempre tenemos que ver que hay una unidad de pensamiento entre el 1.27 y el 2.18, y estamos ahí siempre. Pero la idea central es comportarse como ciudadanos del cielo, de una manera digna del Evangelio. Habíamos visto al final del 1 que hay que mantenerse firmes, unidos y activos frente a la oposición externa. Y ahora al principio del 2 habíamos visto que había que mantenerse firmes, unidos y activos frente a las luchas internas. La iglesia estaba amenazada por problemas de desunión, por algún problema que hubo entre dos hermanas, y eso estaba contaminando el resto de la iglesia. Y ¿cómo es esto de mantenerse unidos y activos frente a la oposición externa, frente a la lucha interna? Y el versículo 5 tiene la respuesta, teniendo la actitud de Cristo. Y luego continúa del 6 al 8 y habla de cómo es la conducta de Cristo. Y luego, del 9 al 11, muestra cuál es el resultado. Cristo fue glorificado y sabemos que los que estamos en Cristo también seremos glorificados por estar en Él. Y vamos a comenzar de nuevo leyendo. Vamos a leer del 5 al 11. Dice: haya pues en ustedes esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estamos en Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos que esta glorificación que Dios Padre hace sobre Cristo es para gloria de Dios Padre también. Entonces, ¿cómo se produce esto de vivir de manera digna del Evangelio como ciudadano del cielo? Versículo 5, teniendo la actitud de Cristo. ¿Y de qué manera se expresa esa actitud de Cristo? Con una conducta. La actitud se expresa en una conducta. Y vemos del 6 al 8, dice: Él existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, está hablando de Dios Padre, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y tenemos acá un resumen de gran parte del Evangelio, pero vemos que esta actitud de Jesús lo llevó a tener una conducta, y esta conducta era un camino descendiente de humildad. Vemos que Jesús desciende, y el camino de humildad es un camino de humillación voluntaria. Nosotros reaccionamos generalmente y naturalmente y lógicamente mal hacia la humillación, pero la humildad es una humillación voluntaria. Y Jesús decide caminar este camino, y tenemos que saber que la humildad no es creerse menos, es servirse menos a sí mismo. O sea, no es tener baja autoestima ni ser pasivo, sino es pensar en el otro y servirle. No es decir, bueno, voy a pensar que soy menos yo, sino que voy a pensar menos en mí. Esa es una actitud como la de Cristo. Y la Biblia nos dice, a través de Pablo, en 1 Corintios 2:16, dice que tenemos la mente de Cristo. Entonces, como nueva creación, como dice 2 Corintios 5, que somos, como dice Efesios 2 también, somos una nueva creación en Cristo. Siendo esta nueva creación nosotros en Cristo, una nueva creación, tenemos la mente de Cristo. Entonces el salvo, el cristiano que es salvo, comienza a tener una transformación interna, una actitud diferente. Y esa actitud diferente lo va a llevar a una conducta específica, que es muy similar, es a la sombra, es siguiendo estos pasos de Jesús. Él dejó estas huellas para que nosotros caminemos sobre ellas. Es una humillación voluntaria.
Y de esa manera se expresa esto que tenemos, la mente de Cristo. Podemos pensar que el camino entre nuestro ego y nuestra humildad, entre ser nuestra prioridad y que el otro sea nuestra prioridad, es muy largo, que es cansador, que es sufrido, que a veces es frustrante, que es ingrato, que es desapercibido, que no es valorado, que no es reconocido, entre mi ego y mi humillación. Y es un camino que es así, de verdad es así, es frustrante muchas veces, es no reconocido, es ingrato, es desapercibido, pareciera muchas veces ser invisible, es largo, desde el ego a la humillación hay un camino muy largo. Y es así, y así fue el de Cristo al hacerse uno de nosotros, pero nuestro camino de ninguna manera sería tan descendiente como el de Jesús, de ninguna manera. Entre yo y mi prójimo, entre yo y usted, hay una distancia, y entre Cristo y yo también hay distancia, pero Él la cruzó, descendió y nos exige tener esa actitud frente a los demás. Cruzar hacia el otro en función de servirle al otro, en función de expandir el Evangelio, en función de la salvación del otro, en función de la santificación del otro, y es humillante, es una vida de servicio. Pero esto es el punto central de esta parte de Filipenses. Tener la actitud de Cristo es esto, es elegir la humillación voluntariamente, es ser humilde. Y es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Yo diría que es imposible, al punto de que por su dificultad lo que necesitamos no es aliento. Bueno, dale campeón, dale que vos podés humillarte, dale. Lo que necesitamos es una transformación interna. Y es lo que Pablo dice en Romanos 12:2. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de la mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces nos llama, no te adaptes al mundo, no tengas la forma del mundo, no seas como el mundo, sino déjate transformar, que tu mente sea renovada y cambiar. Y esto de ir juntos, van dos cosas juntas, no adaptarse al mundo y transformarse mediante la renovación de la mente y que nuestra mente sea como la de Jesús, son dos cosas que van juntas, no adaptarse al mundo y dejarse transformar mediante la renovación de la mente. Muchas veces los cristianos evangélicos no nos adaptamos al mundo, pero tampoco nos transformamos en función a Cristo y solo hacemos apología a la excentricidad, somos raros. Nuestra rareza debe estar radicada en nuestro parecido a Cristo, no en ser raros de otras maneras. O sea, no nos adaptamos al mundo, bárbaros, somos diferentes, pero nuestra rareza, lo raro del cristiano, tiene que ser su parecido a Cristo, no ser un excéntrico, no ser alguien raro así, muy diferente al mundo en cosas raras. No, en eso, no adaptarse al mundo pasa por el otro lado. No adaptarse al mundo va de la mano a dejarse transformar. Si nosotros dejamos de parecernos al mundo, pero no nos vamos pareciendo a Jesús al mismo tiempo, solo somos bichos raros. Y encima cargamos el nombre de evangélicos y nos descartan el Evangelio por excentricidades nuestras y no por nuestro parecido con Cristo. Y es un error muy grande y muy común en nuestra profesión de fe, de cristianismo. Hay muchos cristianos raros. Hay muchos cristianos que son raros, pero no son rechazados por el mundo por sus similitudes con Jesús, sino por sus maneras extrañas de ser, de pensar, de vestirse, de comportarse. Y de verdad tenemos que saber que nuestra rareza tiene que radicar ahí, en nuestra semejanza a Cristo. No soy como el mundo, sí, pero te tenés que parecer a Cristo, no ser una versión excéntrica de vos mismo. Y tenemos que ser raros como José, que no quiso perder su integridad aunque perdiera su libertad. ¿Se acuerdan? Frente a la esposa de Potifar. Raros como Moisés, que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los placeres temporales. Raros como Esther, que estuvo dispuesta a dar su vida, su cabeza, solo por interceder por su pueblo, no por salvarlo. Por interceder. Esas rarezas tenemos que lograr. Raros como Nehemías, que prefirió dejar el palacio para ir a trabajar de albañil, de maestro mayor de obras. Raros como Pedro, que nos ordenó honrar a las autoridades aunque sean injustas. En fin, raros como Jesús, que descendió hacia nosotros y bajo nosotros, porque dice que fue siervo. Y lo hizo todo eso para salvar el pueblo de Dios. Y decimos, bueno, pero esto es una locura. Sí, 2 Corintios 5:14 dice, si estamos locos, es para Dios. Es una locura lo que el Señor nos habla a través de la Biblia. Es una locura su definición de cristianismo.
Y Pablo dice, sí, si estamos locos, que sea para Dios. No seamos locos, extravagantes, raros, excéntricos por otra cosa. Seamos locos por Dios, apasionados por Él. Que la gente mire y diga, qué raro, qué diferente. Pero que esa diferencia esté marcada por la semejanza con Cristo. Y 1 Juan 2:6 es un pasaje tan cortito y tan profundo. Dice, el que dice que anda en Dios, que permanece en Dios, debe andar como Jesús anduvo. Es muy corto esto. Dice, bueno, vos te decís hijo de Dios, vos te decís cristiano, tenés que ser como Jesús. Bueno, ¿en qué? ¿Voy a usar sandalia, túnica, me deja la barba? No, en carácter. Oh, pero Jesús, en carácter. ¿Qué? ¿Tengo que hablar arameo? No, en carácter. ¿Tengo que hacer los mismos milagros? Tienes que tener el mismo carácter, que es un gran milagro de Dios en tu vida. Y que vos dejes el ego y transites en humillación voluntaria, en humildad. Eso es a lo que nos llama este pasaje. Este pasaje es un llamado a los filipenses y a nosotros a tener la actitud de Cristo, a seguir su ejemplo, a seguir su falta de egoísmo, su humildad y su obediencia. Y siempre sabemos que ver a Jesús como admirable es totalmente importante, verlo como admirable. Él es admirable y le cantamos y le alabamos. Pero no es solo admirable, Él es imitable. Y Él compró con su sangre un pueblo para que le imite. Él es admirable, pero es imitable. Y este pasaje tiene varias teorías encima, y no quiero meterme en eso, pero quiero rescatar lo más importante de ellas. Pero vemos que hay un ejemplo ético de conducta, y al mismo tiempo hay un resumen del Evangelio. Las dos cosas están ahí. A la luz de este Evangelio nosotros tenemos que vivir para comportarnos como ciudadanos del cielo, para tener vidas dignas del Evangelio de Cristo. Este es uno de los pasajes más debatidos de la Biblia, porque es muy revelador acerca de Cristo. Pablo en el Nuevo Testamento, cuando habla de despojarse, siempre él lo hace de manera metafórica. Vieron que dice que él, dice ahí que Jesús existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. La palabra griega es vaciarse. Pero cuando vemos cómo Pablo usa esta palabra, vemos que Pablo siempre en el Nuevo Testamento, siempre que usó esta palabra, lo hizo de manera metafórica. Jesús nunca dejó ningún atributo divino, pero su actitud fue vivir como si se hubiera despojado de ellos, ¿sí? Nunca los perdió. Tenemos parte de la Biblia en donde Él lee la mente, lee los corazones, controla todo. Pero Él vivió con una actitud como si se hubiera despojado de esos atributos divinos. Él es el creador, Él está sobre la creación y Él bajó bajo la creación y le sirvió. Vivió como si se hubiera vaciado de esos atributos. Él los conservó, nunca los perdió. Pero esto es una locura. Vio el privilegio de su deidad como el poder y la libertad para hacerse siervo o esclavo para beneficiar a otros. ¿Ven este poder? Dice, él vio el privilegio de ser Dios y siendo Dios, eligió la libertad porque podía y es todopoderoso, pero siendo todopoderoso, eligió hacerse como nosotros y bajar bajo nosotros y ser siervo, ser esclavo para beneficiarnos a nosotros, porque es Dios lo podía hacer. Y nos llama a esto el versículo, el pasaje, a elegir este camino que es una locura. Él es todopoderoso y por eso, ejerciendo su plena capacidad de poderío, ejerciendo su soberanía, su libre voluntad, ejerciendo todo eso, viendo el privilegio de ser Dios, dijo, bueno, lo voy a aprovechar ¿para qué? Para mostrar la conducta que quiero que mi pueblo tenga. Es un ejemplo de conducta ética y también es un resumen del Evangelio. Él adoptó nuestra semejanza y la diferencia entre su humanidad y la nuestra fue y es su impecabilidad. Su humanidad es plena y es perfecta, sumándola a su deidad eterna. No perdió nada Jesús al descender como Dios siguió intacto, Él es inmutable, pero adquirió para sí mismo la naturaleza humana, se encarnó para siempre. Y Él recibió eso, por adición, Él lo recibió. Siendo todopoderoso, eligió eso. Dice, ustedes son mi pueblo, tienen que tener mi actitud, sean así, aprovechen sus libertades para meterse bajo los otros a servirles. Es una locura, es una locura. Y esa es nuestra rareza, o debería ser nuestra rareza. Su humillación, si vemos este pasaje, no finaliza en sumarse a la naturaleza humana, sino que continúa en servicio y en obediencia hasta el final, y con la muerte socialmente más humillante de la época, reservada solo para los peores criminales.
Vos podías morir en ese tiempo porque te cortaron la cabeza, porque te enfermabas, porque ibas a la guerra y bueno, perdías esa batalla. Había un montón de tipos de muertes. Pero dentro de las muertes que había para las personas que eran criminales, que eran reos, que eran peligrosas para la sociedad, de todas las muertes que había, la que era peor, es decir, bueno, es esclavo y fue ladrón y encima fue asesino, crucifíquenlo. Tenía que ser, porque no es solo una tortura, una muerte, sino que es una humillación pública que duraba días. Y es una exposición y un mensaje al resto de la sociedad. Es la humillación, es la muerte con más humillación social que había en el momento. Estar colgado ahí, muriendo de sed, muriendo de asfixia, muriendo de hambre, con los pájaros atacándote, los bichitos, los insectos, colgado horas, días, hasta una semana a veces permanecía ahí. Porque la intención no era solo torturar, no era solo matar, era humillar públicamente. Y Jesús fue obediente incluso hasta esa muerte. Y vos podés pensar, no, bueno, pero si yo voy y le pido perdón a tal, o le sirvo, o hago esto por el avance del Evangelio, es muy humillante, es muy condescendiente. Pero estamos a la luz de este Evangelio. Y ningún esfuerzo nuestro debería ser preciado como gran cosa al lado de lo que Él hizo por nosotros. Y debemos aprender a vivir a la luz de esto. Esto dice 1 Corintios 1:23, que hablar de un Dios crucificado, hablar del Creador crucificado, hablar del juez del mundo, del universo crucificado, es tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Y lo es, porque es Dios bajando, humillándose voluntariamente y muriendo la peor de las muertes a nivel social. Y lo es, tropiezo para los judíos, no puede ser Dios si muere así. Locura para los gentiles, no. Mis dioses tienen que satisfacer mis fantasías, ser los que controlan la guerra, los que controlan el sexo, los que controlan la reproductividad, los que controlan el vino, las fiestas. Esos eran los dioses paganos, gentiles. Entonces, al ver y escuchar de un Dios crucificado, es una locura para ellos. Que Dios muera así, era una locura así. Era una locura para ellos y sigue siendo hasta el día de hoy. Para cualquier persona que no es hijo de Dios y escucha el Evangelio por primera vez, a menos que sea para salvación de esa vida, es un tropiezo y es locura. Y este descenso viene desde la posición más alta, la de divinidad, hasta la posición más baja dentro de la humillación, esclavo y crucificado. Y es una expresión acorde al amor de Dios en el Evangelio, es un gran amor y hay un gran camino. Había un abismo entre Dios y yo, y Jesús lo llenó ese abismo con su amor y su viaje hacia nosotros, su humillación voluntaria. Ese abismo fue cerrado, esa brecha fue cerrada. Él vino a nosotros. Y Jesús es Dios, es igual a Dios Padre, preexistía, se encarnó, se identificó con el humano, y esa identificación fue costosa. Y también revela el estado de Cristo después de la encarnación y parte del resultado de todo esto. ¿Vieron lo que dice el 9 al 11? Pero antes de leer el 9 al 11, quiero leer un pasaje, una parte de un libro. Va a responder cuál es la humillación. MacArthur y Maguire, en su libro Teología Sistemática, dicen esto. Para convertirse en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, tuvo que rebajarse a ser como sus hermanos en todo. Hebreos 2:17. Por tanto, aunque el Hijo de Dios poseía totalmente su naturaleza, sus atributos y sus prerrogativas divinas, no los expresó del todo. Estaban velados. En ocasiones los expresó, cuando leía la mente de las personas, por ejemplo Mateo 9:4, cuando hizo milagros divinos, por ejemplo Lucas 5:3 al 10. Sin embargo, el amo se sometió de buen grado a la vida de un esclavo, lo que dice Filipenses 2:7, 2 Corintios 8:9. Renunció a las glorias preencarnadas de las que venía. Abandonó la adoración de los santos y de los ángeles para ser despreciado y rechazado por los hombres. Recordemos Isaías 53. Se sometió al malentendido, a las negociaciones, a la incredulidad, a las falsas acusaciones y a todo tipo de insultos y persecución. Como Dios, el Hijo tenía todo el derecho a ejercer a voluntad sus prerrogativas divinas. A pesar de ello, como siervo sufriente de Dios, de Jehová, se rindió a la voluntad del Padre en todo, lo que dice Juan 5:19, Juan 5:30. Así,
Aunque conocía a Natanael sin antes haberse encontrado con él, ¿se acuerdan en Juan 1, al principio, Juan 1:47? En realidad conocía a todos los hombres, lo dice en Juan 2:25. En la humildad de su encarnación desconocía la hora de su regreso, ¿se acuerdan? Mateo 24:36. Su gloria divina interna seguía estando presente, aunque velada de manera temporal por haberse hecho él como siervo. Aunque era verdaderamente humano, también seguía siendo plenamente divino. Aunque igual a Dios, el Hijo de Dios se sometió voluntariamente a la humanidad y a la muerte, como aquel que posee por completo la voluntad soberana, libre, santa y amorosa de verse limitado por su elección de obedecer al Padre para los fines del programa de redención y de la gloria de la deidad. O sea, no es que Dios Padre vino y a través del Espíritu Santo dejó a Jesús en María y se fue y le dijo, bueno, arréglatelas acá, nos vemos. No es como ese papá que deja a su hijo en la guardería y dice, bueno, más tarde te paso a buscar. Jesús, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, se sometió voluntariamente al Padre, a ser humano, y como humano se hizo siervo, voluntariamente, sin despojarse de su divinidad, pero adquiriendo esta forma, esta semejanza nuestra. Lo hizo voluntariamente. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Es lo que dice del 9 al 11, Filipenses 2. La respuesta de Dios a esa vida, y el resultado de esa respuesta es la glorificación de parte de Dios Padre y la futura sumisión total universal. Vamos a leer ahí Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, Él bajó hasta lo sumo hacia abajo. Él descendió y se humilló hasta lo sumo. Pero Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Es una locura esto. Esto hace eco de Isaías 45, del 22 al 24, dice, vuélvanse a mí, sean salvos. Y luego el Señor dice en ese pasaje, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Es un eco de eso. Dios en el Antiguo Testamento se reveló a través de Isaías, a través de los profetas, y parte de lo que dijo esto, vengan a mí, sean salvos. Pero adelante mío se va a doblar toda rodilla y toda lengua me va a jurar lealtad. Y es esto lo que Dios Padre hace con el Hijo. Toda la creación, enemigos y amigos, será puesta bajo su señorío soberano. En Hebreos 2:35, en Hebreos 10:13 dice que Jesús está esperando que sus enemigos sean puestos como estrado a sus pies. ¿Qué es el estrado? Escalones como estos. Es una metáfora para decir, esto es como un estrado, es una metáfora para decir, todo enemigo de Cristo va a estar bajo sus pies. Y todos, amigos y enemigos, vamos a doblar nuestras rodillas frente a Él. Y en este pasaje, por un lado, está lo logrado por Cristo. Él fue exaltado a lo sumo. Pero también está la parte escatológica, la que falta referida a Él. Está lo alcanzado y lo que viene. Por otro lado, siguiendo el argumento lógico, el contexto que está desarrollando Pablo desde el 1:27 hasta el 2:18, cuenta nuestra posible historia si seguimos el ejemplo de Cristo. Tanto a los filipenses como a nosotros nos espera un futuro así, de glorificación, si nos mantenemos firmes. Así como Dios exaltó a Cristo, también nos exaltará a nosotros por nuestra obediencia si nos mantenemos firmes frente a la persecución y humildes frente a las luchas internas. Este es el argumento central de esta porción. Recordemos que nuestra certeza de salvación está ligada a la vida que llevamos. El Espíritu Santo da testimonio interno, es verdad, pero guarda, porque a veces confundimos el Espíritu Santo con nuestro espíritu, con nuestro corazón, y somos víctimas. Entonces, tenemos que escuchar la voz de Dios adentro nuestro diciéndonos que somos hijos de Dios. Pero por otro lado, nuestra certeza de salvación, sabiendo que no se pierde la salvación, pero nuestra certeza de salvación también está ligada a la vida que llevamos, a una vida digna del Evangelio, como ciudadanos del cielo, como hijos de Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, que es admirable y que también es imitable. El ejemplo de Cristo debería impactar nuestras vidas, impactar las relaciones nuestras con el exterior.
impactar también las relaciones internas de la iglesia de Filipo. Es lo que buscaba Pablo y es lo que tendría que impactar en nosotros también. También impactar las relaciones entre nosotros. Meter en nuestra agenda la posibilidad de humillarnos para servir a otro. Meterlo ahí apretado. Hacer que el otro sea parte de nuestra vida. Sí, pero no lo necesito. Ya sabemos que no lo necesitamos. Esto no es por necesidad. Es porque es la vida digna del evangelio que escuchaste. Aprender a meter al otro en tu agenda. Aprender a meter al otro en tu bolsillo. Aprender a meter al otro en tu corazón. Ayudarlo económicamente, ayudarlo con tus fuerzas, ayudarlo con tu tiempo. Brindarte al otro. El ejemplo de Cristo tenía que impactar la iglesia de Filipo, de los filipenses, y tiene que impactar nuestra iglesia hoy. La preocupación de Pablo es el impacto de estas verdades, no solo a nivel intelectual, sino a nivel social. Ver el ejemplo de Cristo tiene que tener un impacto social en la comunidad. No decir, ahora sabemos más de Jesús. Qué lindo Jesús, qué groso que era. Mira todo lo que hizo y porque me amaba a mí. Mira qué lindo, cantemos, le exaltemos, le glorifiquemos. Eso es cierto, es verdadero, es bueno, es santo, pero es incompleto. Esto es para que sea imitado Él. Y tenemos esta descripción de su obra para que imitemos su obra. No vamos a salvar a otros, pero sí vamos a fomentar la extensión del reino de Dios a través de esta humillación a los demás. A través del trato que le vamos a dar a nuestros enemigos y a través del trato que nos vamos a dar entre nosotros como hermanos. Acompáñenme ahí a 2 Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2, 10 al 13. Es como que la porción de Filipenses y esta porción de Timoteo fueran como canciones de la época primitiva del cristianismo. Están esas teorías, por eso están escritos así como en prosa. Pero dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¡Epa! Recordemos que Pablo no está diciendo cómo ser un apóstol. Pablo está enseñando cómo ser un cristiano. Nosotros no tenemos derecho a poner nuestra autoridad sobre la de Él. Él es apóstol, es delegado de Cristo. Su autoridad es la de Cristo. Las palabras de Pablo no son menos importantes que las de Jesús. Las palabras de Jesús no son más importantes que las de Jesús. Lo que está en la Biblia, de esta manera prescriptiva, es palabra de Dios. Y Pablo es un apóstol de Jesús. Por lo tanto, las palabras de Pablo son como si fueran palabras de Jesús. Él es un delegado de Jesús, un representante de Jesús. Él es apóstol de Cristo, no es apóstol de una iglesia, o sea, no es un enviado por una iglesia, que esos hay en la Biblia. Después le dijimos misioneros. Es un enviado de Jesús, y como enviado de Jesús dice, y nos define el cristianismo, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿A quién está imitando Pablo ahí? ¿A quién está imitando? A Jesús. Y no está diciendo cómo ser un apóstol, está diciendo cómo ser un cristiano. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, es 2 Timoteo 2:10. Y con ella, gloria eterna. Ya hay gloria para los cristianos también. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. Y vemos entonces que es un llamado, es un mandato, soportar todo por amor de aquellos que van a recibir la salvación. Y así como Jesús aprovechó sus capacidades divinas para expresar amor en humildad, o sea, Él aprovechó su poder divino, aprovechó su omnipotencia divina para expresar amor, para ser humilde, para sacrificarse por otros. Así también los filipenses y también nosotros deberíamos expresar nuestra participación de la naturaleza divina. ¿Se acuerdan? 1 Pedro 1:4 dice que somos partícipes de la naturaleza divina. Y la tenemos que expresar de esta manera. Como Jesús la expresó, nosotros también la tenemos que expresar. Jesús, siendo Dios, con los derechos de Dios, con los privilegios de Dios, expresó su divinidad humillándose y obedeciendo al Padre, en función de comprar y salvar un pueblo para Él.
Y Pablo está mostrando que se espera lo mismo de cualquier integrante del pueblo de Dios. Que no hay sacrificio demasiado grande cuando se está involucrado en el avance del Evangelio. Lo tenemos que entender esto. Nosotros podemos dejar que esta verdad nos impacte, nos conmueva, nos tire las orejas, pero si esta verdad no logra que nuestras conductas cambien, estamos perdiendo el tiempo. Esto no es algo emocional, esto no es algo abstracto, esto es algo muy concreto y muy práctico. No es una utopía vivir a la luz de esto, caminar en este camino. La utopía es que te creas salvo y que vos seas tu Dios, aunque le cantes a Dios. Eso es una utopía, inalcanzable. Pensar que sos cristiano pero vos sos tu Dios, es porque no sos cristiano. Simplemente venís a la iglesia, ofrendás, cantás, tenés pensamientos lindos acerca de Dios. Esto no es algo radical, esto es algo básico del cristianismo. Y tenemos que aprender. Y lo lindo es que la Biblia nos muestra que los filipenses lo entendieron. Fíjense 2 Corintios 8. Y vamos a ver que ellos entendieron esto. Recordemos que Filipos está en Macedonia. Y los corintios tenían ciertas luchas. Eran otras, diferentes a la de la iglesia de Filipos. Pero fíjense cómo Pablo pone de ejemplo a los filipenses en 2 Corintios 8, 1. Recordemos que la iglesia de Filipos era pobre. Pero fíjense, 2 Corintios 8, 1, dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Ahí están los filipenses. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. ¿A quién están semejándose los filipenses? A Jesús y a Pablo. Porque ellos nos muestran cómo es el cristianismo, y los filipenses lo entendieron y lo hicieron. Dice, abundó su gozo, estaban en aflicción y abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. O sea, eran pobres, pero ¿cómo eran? Generosos. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a ofrendar para que avance el evangelio? No importa, siendo pobres, siendo débiles, siendo estados gastados por la persecución. Ellos entendieron que Pablo no estaba diciendo cómo ser un apóstol, estaba diciendo cómo ser un cristiano, cómo vivir a la luz del evangelio, cómo ser un ciudadano del cielo. Ellos lo entendieron. Y dice el 3, yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. ¿Algo hemos entendido mal en estos años? Si es pastor, si es misionero, tiene que ser miserable. Si no, no es santo. No, acá está hablando de otra cosa. Acá está diciendo que una iglesia rogaba a Pablo, por favor, ayúdanos a sostener la extensión del evangelio. Este sostenimiento de los santos está hablando de gente que se dedicaba a extender el evangelio. Y dice, por favor, déjanos. Y Pablo diciendo, no, pero ustedes pueden hasta acá. Y ellos dicen, no importa hasta dónde podemos. Vamos a dar más de lo que podemos. ¿En qué momento, en qué situación una persona puede dar más de lo que puede? Por ejemplo, cuando dice, tengo este presupuesto, y si saco este presupuesto ya casi que no como. Eso es lo que hicieron los filipenses. Porque entendieron lo que es despojarse de sí mismo. Ellos entendieron el precio que tiene que el evangelio crezca. Nuestros abuelos, hasta esa generación, se entendió bastante bien esto. Y luego tenemos un bache, con pocos héroes. Pero tenemos que recuperar el cristianismo dentro de los cristianos. Gente que decía, falta una iglesia. Bueno, hermano, yo doy mi terreno, yo doy mi tiempo, yo me subo al techo a poner las vigas. ¿Por qué? Para que el evangelio avance. Y ahora les tiramos una sobra a Dios y lo consideramos un mendigo nuestro que nos pide, por favor, congregate. Estamos locos. Esto sí es una utopía, pensar que estamos bien cuando en realidad estamos mal y somos nuestros propios dioses. Tenemos que recuperar esa liberalidad de los filipenses que abundó hasta hace una generación. Tenemos que saber que no somos el centro de nuestras vidas, que Jesús no es alguien a quien invitamos para que nos vaya mejor. Jesús es Dios y nos dio un ejemplo para que caminemos en sus pisadas, en sus huellas. Dice el 5, y esto no es como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Al darse el Señor, se dieron a otros cristianos. Pero si vos no te das a otros cristianos es porque no te has dado el Señor. Al darse el Señor entendieron que había que darse al resto del pueblo.
dice, se entregaron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y esto está relacionado con el ejemplo de Cristo. Fíjense el 9, 2 Corintios 8:9, dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor de ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. O sea, los filipenses eran pobres y se hicieron más pobres para que avance el Evangelio. Y siguieron el ejemplo de Cristo. Y nosotros estamos buscando ser más ricos para ver si ahí cuando somos ricos nos dedicamos al Evangelio. Estamos locos. Estamos locos, vivimos como una esquizofrenia espiritual. Creemos que lo real es una cosa que no lo es y creemos que lo que es no es real. Esto no es radicalidad, esto es cristianismo bíblico. Y tenemos que aprender a cómo estas verdades nos tienen que impactar. Todos nosotros, dice la Biblia, Romanos 14:10, 1 Corintios 3:15, 2 Corintios 5:10, todos nosotros vamos a dar cuenta un día de nuestra mayordomía, de qué hicimos con los recursos que Dios nos dio, con el tiempo, con las fuerzas, con nuestro dinero, ¿qué hicimos con eso? Todos vamos a dar cuentas, sabiendo que no somos dueños y somos administradores, todos vamos a dar cuentas por este minuto, por el que sigue, por el otro, por lo que hiciste con tus fuerzas, por lo que hiciste con tu dinero. Todos vamos a dar cuentas, todos. La pregunta no es si vamos a dar cuentas o no, la pregunta es, ¿seremos hallados fieles? Este pasaje de Filipenses está mostrando el camino que debemos seguir hasta el final. Un camino en el que vale más dar que recibir, vale más servir que ser servido, en el que obedecer vale más que dominar, en el que el viaje puede ser muy humillante, pero este es el camino correcto, al saber que es en función de llevar el Evangelio a otros y de vivir vidas dignas del Evangelio como ciudadanos del cielo. Y esto es un mandato. Fíjense que ahí en Filipenses 2 dice, tengan ustedes. Es un mandato que se obedece de manera comunitaria. Pero lo comunitario es creado desde lo individual. No podemos vivirlo como iglesia si no lo vivimos como personas. No podemos. No podemos vivirlo como comunidad si primero no lo vivimos como individuos. No se puede. No se puede. No se puede. No crea que ha hecho mucho por el Evangelio. Mire a Cristo y ve que no hay forma de eclipsar su obra. Y al verlo, sepa que si usted dio mucho por el Evangelio, gloria a Dios. Dios le va a glorificar a usted porque usted le glorificó de esa manera. Pero no se compare con el resto. Mire a Cristo. Y eso le debe estimular a ir por más. Defina su cristianismo en términos bíblicos y no en términos propios. ¿Seremos hallados fieles? Este es un mandato para obedecer de manera comunitaria. Recordemos, lo comunitario es creado desde lo individual. Y yo te podría preguntar, ¿estás dispuesto a esto? ¿Estás dispuesto a vivir un cristianismo de verdad? ¿Estás dispuesto a no conformarte con ser salvo y decir, bueno, listo, ya está, vamos, ¿qué le tiro de migajas a Dios con mi vida? No, pero tengo una moral correcta. ¿Está hablando Jesús en ese pasaje de que Jesús se portaba bien? Está hablando de que se humillaba. No es que Jesús no fumaba, no robaba y bueno, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. No, Jesús humilló y siguió humillándose en función de salvar un pueblo. Y nos dice que tenemos que tener esa actitud de llevar una vida de humillación para promover la salvación de otros. Para ser los que llevan la palabra que salva a otros. No podés definir el cristianismo, ya está definido acá en la Biblia. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás dispuesto? ¿Lo estás haciendo? Porque tu conducta vale más que tu opinión. ¿Lo estás haciendo? ¿O seguís queriéndote convencer de que sos cristiano cuando tus obras simplemente hablan de una persona que se porta bien y hace una vida devocional? ¿Sos un cristiano según la Biblia o sos un cristiano según vos? Lo que estamos reflexionando tiene una aplicación diaria, cotidiana, ordinaria, vigente. Esto no es para los raros. Esto no es para los misioneros, para los pastores. Esto es para los cristianos. Y es un llamado a nada más y nada menos que a volver al diseño original, a ser imagen y semejanza de Dios. Y hubo uno solo que fue imagen perfecta de Dios. Y Él, cuando vino, hizo esto. Jesús lo hizo de manera perfecta al reflejar el carácter de Dios. Y a través de Pablo, Dios nos llama al mismo honor, a reflejar el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios?
dispuesto a humillarse con tal de salvar a los suyos. ¿Cómo es Dios? Tenemos que abrazar este honor de representar a Dios frente a nuestros enemigos y también frente a nuestros hermanos en Cristo, teniendo la actitud de Jesús. Definamos nuestro cristianismo en términos bíblicos, no en términos nuestros. Seamos cristianos, ¿sí? Vamos a orar para